digo chiquitito en el sentido de que va a estar contenido en el espacio mayor, ¿ya? Pero también puede ser grande de la misma forma que el espacio que está contenido. Es decir, vamos a considerar, vamos a definir lo que es un subespacio. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar un K espacio vectorial B, ¿ya? Un K espacio vectorial. Entonces nuestro objetivo es que no es otro que generalizar eficientemente la representación que hacemos con los números, ¿cierto? Ese fue como nuestro enfoque principal. Y entonces si tenemos, acuérdense que nosotros para que sea K espacio vectorial, ¿cierto? Uno lo puede escribir así, B, el espacio, la operación interna, la operación externa y el conjunto, el cuerpo que se le llama, que puede ser los reales o complejos. Este es un espacio vectorial. Se definen estas cuatro cosas. Y vamos a decir que un elemento está aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Si este elemento está aquí, también va a estar lambda u en B, ¿cierto? Porque acuérdense que la multiplicación por escalar dice que el producto toma elementos en K, cruz B y lo lleva a B. Entonces toma un lambda y un B, ¿cierto? Y el producto es lambda por B. ¿Ya? Y esto tiene que estar en B. Entonces, si tengo un elemento en el espacio vectorial, lambda u o lambda b también va a estar en el espacio vectorial para todos los elementos de lambda. Entonces, tenemos dos opciones en este caso. Podemos considerar u igual al 0, al neutro, ¿cierto? Y si u es el neutro, entonces, si u pertenece a b, ¿cierto? Entonces, quiere decir que u es igual al neutro, ¿cierto? O u es distinto al neutro. ¿Por qué quiero hacer esa diferencia? Porque fíjense de que si u es igual al neutro, quiere decir que lambda por el neutro va a ser igual al neutro, porque sabemos alguna propiedad de que la multiplicación por escalar va a ser 0, siempre y cuando uno de los dos sea 0. Vamos a considerar este lambda distinto de 0. Entonces, si multiplico por el 0, o el neutro aditivo, ¿cierto? Esto me va a dar 0. Y entonces el único elemento que voy a mantener, va a mantener el espacio vectorial, ¿cierto? El único elemento que va a estar aquí, en este caso, es el 0. Es este. ¿Ya? Entonces B va a ser exactamente esto o el otro lado. Bueno, y si U no pertenece a 0, si U es distinto del 0, del neutro aditivo, ¿cierto? Entonces, o lambda U va a pertenecer a B y bueno, va a ser distinto al B, ¿cierto? No es B, es U. Me da por colocar B porque como son vectores, U. Claro, si U es distinto de 0, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser, bueno, cualquier otro elemento del espacio vectorial, entonces lambda por U va a ser otro elemento de ese espacio vectorial. Por lo tanto, este conjunto B no va a tener solo un elemento, sino como dice ahí, tiene infinitos elementos. Ya, entonces tenemos esa opción. Entonces un conjunto o un espacio vectorial, como es un espacio vectorial, ¿cierto? Podemos considerar un elemento en él, ¿cierto? Y puede tener dos opciones. O es justo el elemento neutro o no. Si es justo el elemento neutro, en realidad B, que es
el espacio que yo quiero encontrar o el conjunto, va a ser solamente el 0. Y si el u es distinto del 0, entonces en realidad voy a tener infinitos valores para ver. Así que esa es una condición que tenemos que analizar y pensar, ¿cierto? Con respecto a las propiedades que tenemos para el espacio vectorial. Acuérdense que el producto punto es definido así, ¿cierto? Y la suma toma dos elementos del espacio vectorial y lo lleva al espacio vectorial. Este es u, b, y lo lleva a u más b. Entonces, esto es una operación interna, toma dos elementos en el conjunto y el resultado está en el conjunto. Y este se llama operación externa porque toma elementos en el cuerpo, cruz el conjunto, ¿cierto? Y lo lleva al conjunto D. Como cumple esas condiciones y cumple, bueno, las propiedades de cada una de ellas, por lo tanto el conjunto B se dice que es un espacio vectorial. Bueno, una cosa que podemos ver es que en los ejemplos que vimos ayer, ¿cierto? Vimos algunos que eran bien parecidos, ¿cierto? Y que veíamos que le colocábamos una cierta restricción y una cierta restricción. Entonces, y seguía manteniéndose que fuera espacio vectorial. Por ejemplo, aquí, este es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado de p de x, el grado del polinomio, menor o igual que n. Ese es KdN. Y este de aquí, ¿cuál es la diferencia? Es que es de todos los polinomios. ¿Ya? Entonces son todos los polinomios y este es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n. Es claro, ¿cierto?, que uno está contenido en el otro. ¿Por qué? ¿Por qué es claro? Bueno, porque en el conjunto Kn de x, por ejemplo, puede estar un polinomio de grado 2, 3, 4, hasta n. Y aquí van a estar todos ellos y además el de grado n más 1, n más 2 y n más 3. Entonces hay más elementos aquí que acá. ¿Ya? No sé por qué no me escribe. Entonces, y esto pasa también por las propiedades del grado. El grado de la suma de dos polinomios es menor o igual que el máximo entre los grados del polinomio. Claro, si yo tengo un polinomio de grado 2 y lo sumo con un polinomio de grado 3, ¿cuál es el grado del polinomio que me queda? De grado 3, ¿cierto? Entonces es menor o igual que el máximo de los grados del polinomio. Y el grado de lambda p, ¿cierto? Fíjense que estoy multiplicando por un escalar nomás, así que el grado de lambda p va a ser igual al grado de p. Estos dos polinomios, aunque son distintos, ¿cierto?, van a tener el mismo grado porque este solamente se multiplica por un elemento escalar, así que no le agrega grados a este nuevo polinomio. Otro ejemplo que podemos ver es el de aquí. ¿Se acuerdan lo que era dr, udr, sr, udr y esto? Este conjunto, el primero, bueno, podemos pensarlo así. Ahora sí me rayó todo. Ahí sí. Ya. Este de aquí, a ver, este es
el conjunto de funciones. Solamente funciones. Estas son las continuas. Funciones continuas. Y estas son las funciones derivables. Entonces, obviamente, el conjunto de las funciones es mayor, ¿cierto? O podemos decir que los otros están contenidos en un conjunto de funciones, porque estas de por sí son ya funciones. Pero esta tiene una restricción que necesito que las funciones que están aquí sean continuas, por lo tanto, tiene que ser una contención estricta, ¿cierto? Es decir, no puede ser igual aquí. Y acá, obviamente, no toda función derivable no toda función continua es derivable, así que también es una contención estricta. Y vimos de que estos tres conjuntos en realidad son espacios vectoriales. Entonces, aquí podemos decir que este es un subespacio de F y el CR es subespacio de FR. Y el DR es subespacio de CR. Así que, viéndolo así como conjunto, ¿cierto? La idea de subespacio es que, bueno, que el conjunto que está contenido tiene que ser un espacio vectorial, ¿cierto? Bueno, y tengo que analizar si está contenido o no en nuestro conjunto. Así que eso. Ya, pero esto no lo podemos analizar siempre, porque acuérdense que, ¿se acuerdan las propiedades del espacio vectorial? Eran tres condiciones. Teníamos que ver de que el espacio B era distinto de vacío, ¿cierto? Después definimos la operación suma, que es la operación interna, y vemos que B con la suma es un grupo, así que tengo que mostrar que es asociativo, que existe elemento neutro, que todos los elementos tienen un elemento inverso y que es conmutativo, que es un grupo abeliano. Y luego se define en la operación externa, ¿cierto? Y mostramos cuatro propiedades, que eran más o menos distributividad, dijimos, ¿cierto? Entre comillas, porque son elementos que están en el conjunto escalar con el espacio vectorial, así que en estricto rigor no debería ser porque esos nombres son para los elementos del mismo conjunto, pero más o menos se comporta igual, así que es tipo distributiva, asociativa con respecto a los escalares. Entonces, todas esas propiedades, que al final en realidad son como 8 o 10 propiedades, es medio complicado para empezar a mostrar siempre, si tengo un subconjunto, a ver si un espacio vectorial, mostrar siempre esas 10 propiedades para cada uno de los subespacios. Bueno, en este caso nosotros ya vimos que todos son espacios vectoriales. Entonces ahora solamente estamos viendo cuál es la contención de ellos para saber cuál es su espacio de qué. Pero tendríamos que definir de alguna forma alguna propiedad, ¿cierto? Que me ayude a analizar cuándo es un subespacio vectorial. Bueno, esto es lo que yo le estoy diciendo. Esa es la definición formal. Sea W un subconjunto de B, W será llamado un subespacio vectorial de B, si en primer lugar el W es distinto de vacío y W es un K espacio vectorial con las mismas operaciones que B. Y lo vamos a denotar como U menor o igual que B. Claro, porque en primer lugar no es U, perdón, aquí no está malo. No, esto es W, ¿cierto? W el espacio vectorial. W es un subespacio vectorial y uno le coloca así como si fueran comparación de números. WB es menor o igual que B. Pero estos, como son espacios vectoriales, vamos a decir que entonces W es un subespacio vectorial de B. Ya entonces necesito que esté B, y entonces de alguna forma tiene que estar por aquí W. Una cosa importante es que si W es un espacio vectorial, ¿cierto? En algún lado del V está el cero, está el neutro, ¿cierto?
Pero yo quiero que el W también sea espacio vectorial y con las mismas operaciones. Es decir, este 0 no puede estar aquí para que W sea su espacio, sino que debe estar aquí, dentro del conjunto W. Entonces así el W tiene el mismo elemento neutro que el V grande. ¿Ya? Y entonces toda la operación suma que puede haber acá, ¿cierto? Se hace de la misma forma que los elementos que están afuera de W. Solamente que se restringe a este conjunto. Y bueno, y la multiplicación por escalar también se puede hacer. Pero uno lo podría pensar así. Por ejemplo, este conjunto, el 0b, ¿cierto? El conjunto del elemento neutro es un subespacio vectorial. Y el v es un subespacio vectorial, también del mismo v. Bueno, estos son los casos extremos, porque tenemos que pensar, ¿cierto? Como les decía yo, necesito que el w sea distinto vacío, así que necesito que haya un elemento. Y para que haya un elemento, tengo v aquí, tengo v. Para que haya un elemento, ¿cierto? Necesito que sea, por lo menos, supongamos que el w sea chiquitito, chiquitito. Y como les decía antes, necesito que dentro del W esté el 0B. Entonces, por lo menos, el más pequeño subconjunto que está contenido en B va a ser el neutro. Solo el neutro, el 0 de B. Y entonces el 0 de B cumple la condición de que es un subespacio vectorial de B. Es medio simple de verlo, porque, a ver, para que sea un subespacio, entonces necesito que el 0b sea un espacio vectorial. Es espacio vectorial. Vamos a ver. Fíjense, tengo que tomar dos elementos en este conjunto, que vamos a llamar W. Necesito tomar dos elementos en este conjunto y ver cómo es la operación suma. ¿Ya? Pero un elemento del conjunto es 0b y otro elemento del conjunto es 0b. No hay otro. Así que la suma me da 0, así que está bien definida porque el 0 de B pertenece a W. Así que sí, está bien definida la operación suma. Y bueno, y entonces va a ser asociativa y todas las propiedades porque al final son puros neutros. ¿Existen neutros? Sí. ¿Cuál es el inverso de este elemento? Necesito encontrar un inverso tal que me dé el neutro. Bueno, pero este es 0, así que lo voy a sumar con 0, que es el único elemento que hay, y entonces este. Entonces este es el elemento inverso de ese, que es medio redundante, ¿cierto? Pero es que como tenemos un elemento solamente, no hay donde encontrar otro. Así que el elemento inverso de todos los elementos del conjunto W es el mismo, 0 de B. Y la multiplicación por escalar es igual a 0 de B. Así que también se va a cumplir todas las propiedades con la multiplicación escalar y va a ser entonces un espacio vectorial. ¿Qué tenemos que cumplir acá? Bueno, que alfa más beta, lambda más beta 0 de B tiene que ser lambda 0 más beta 0, ¿cierto? Y eso sí es verdad. Tengo que ver que sea asociativo. Como es el 0, siempre va a cumplir todas. Bueno, y la otra es que lambda de 0b más otro elemento, que en este caso sería 0 de b, es igual a lambda 0 de b más lambda 0 de b. Y eso también sí vale, ¿cierto? Entonces es un espacio vectorial. Y es el espacio vectorial más pequeño que está contenido en B. Y por otro lado, por propiedades de conjunto, ¿cierto? Tenemos que el 0 de B es un subconjunto de B. Y además tenemos que B es un subconjunto de B. Siempre un conjunto es el subconjunto de sí mismo. Entonces tengo la condición de que un subconjunto, y bueno, si B es espacio vectorial, este B es un espacio vectorial, así que tengo un subconjunto de
que es un espacio vectorial, así que es un subespacio vectorial. Así que esos son los subespacios triviales, el más pequeño y el más grande que podemos considerar, que es todo. ¿Cierto? Bueno, aquí el de polinomios, ya lo vimos ¿cierto? Anteriormente de que estaban contenidos y vimos también de que este era un subespacio, así que esto, el Kn de x es un subespacio vectorial de K de x. Pasa lo mismo con las funciones continuas, que es un subespacio vectorial de las funciones. Y las funciones derivables es un subespacio de las continuas y las derivables es un subespacio de las funciones. ¿Ya? Porque acuérdense que teníamos esta contención triple, subconjunto de CR y es un subconjunto de FR. Entonces, este va a ser un subespacio de S y este también va a ser un subespacio de S. Y eso es lo que dice acá. Una observación, si W es un subespacio vectorial de B, entonces, por definición de espacio vectorial, cada espacio vectorial, podemos verificar naturalmente que si U y B pertenecen a este subespacio, la suma también tiene que estar. Y si U está en W y lambda está en K, lambda de U también tiene que pertenecer a W. ¿Ya? Y esto pasa mostrando, ¿cierto? Que es un espacio vectorial, porque acuérdense de que teníamos que ver de que la operación sumar tiene que ser una operación cerrada. Es decir, tomo dos elementos en el conjunto y la operación suma tiene que estar en el conjunto. Así que necesito que se cumpla eso para después demostrar todas las otras propiedades de asociatividad, elemento neutro y todo lo demás. Y esta de aquí es por la definición de una operación externa. Esta es una operación cerrada, operación interna. Esta es una operación externa, ¿cierto? Entonces necesito para que el W sea un subespacio vectorial que estén bien definidas las operaciones para poder así decir que es un espacio vectorial. Entonces, en resumen, como el W es un subconjunto de B, ¿cierto? En realidad solamente me basta decir de que W es un subespacio vectorial de B. Eso va a implicar que cumple estas dos condiciones. Yo tengo un subespacio vectorial de otro, ¿cierto? Va a cumplir estas dos condiciones que son las condiciones de las definiciones de sus operaciones. Y recíprocamente, si consideramos, supongamos que W satisface estas dos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, si tengo dos elementos, ¿cierto? En el espacio, en el conjunto W, ¿cierto? Tal que su operación es cerrada, o sea, su operación también está aquí en W, eso va a querer decir de que el W es distinto de vacío, porque por lo menos hay elementos. ¿Ya? Entonces, sí, es necesario. Y si tengo estas dos operaciones, quiere decir de que hay una operación interna y una operación externa, tal que puedo demostrar, como yo ya sé que el W, que es el conjunto grande, es un espacio vectorial, apoyándome en eso, yo puedo mostrar que los elementos que están aquí van a continuar teniendo las mismas propiedades, ¿cierto? Por lo tanto, tener estas propiedades quiere decir que el W más por IK es cada espacio vectorial. Es decir, implica que W es un subespacio vectorial de B. Entonces, lo que estoy mostrando aquí
es que decir que W es un subespacio vectorial de V es equivalente, o sea, tenemos para los dos lados, porque acá lo mostramos para el otro lado, es equivalente a mostrar que están bien definidas las operaciones en el conjunto W. Entonces ya no necesitamos probar, ¿cierto? Todas las propiedades para W, si ya sabemos que V es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial. Solo necesitamos saber que los elementos de W cumplen las operaciones internas y externas. Bueno, entonces tenemos el teorema, lo que estamos diciendo se puede resumir así. Entonces W es un subespacio vectorial de V y necesitamos cumplir estas tres. Que sea distinto de vacío, ¿cierto? Que la operación suma esté bien definida y la multiplicación por escalar también. Entonces ya se hace mucho más simple, ¿cierto? Mostrar qué cosa es un subespacio vectorial. Miren, por ejemplos, este de aquí. Consideremos W igual a X, Y, Z que pertenece a R3, tal que X más Y menos Z es igual a 0. Ya, entonces este de aquí. ¿Qué pasa con ese conjunto? Bueno, en primer lugar, bueno, aquí dice que es un subespacio vectorial y eso lo vamos a mostrar. En primer lugar, nosotros vimos con harto detalle ayer, ¿cierto? Que Rn es un subespacio vectorial. Sabemos que Rn es un espacio vectorial. Sobre R. Decir sobre R es lo mismo que decir que es un R espacio vectorial, es decir, nuestro conjunto escalar son los reales. Eso sabemos. Entonces, en particular, eso es para cualquier n, entonces en particular R3 es un espacio vectorial. Sobre R. Así que yo ya sé que esto es un espacio vectorial. Ahora, como está definido esto, tenemos que el W, que es el conjunto de todos los X, Y y Z, que pertenece a R3, tal que X más Y menos Z es igual a 0, es un subconjunto de R3, ¿cierto? Porque es un subconjunto y no todo R3. Bueno, fíjense que los elementos están en R3, ¿cierto? Son todos los X, Y, Z. Así que por lo menos tengo los elementos que están en el conjunto. Pero tengo esta restricción. Entonces no son todos los que cumplen esta restricción. ¿Cuáles serán los que cumplen esta restricción? Por ejemplo, y podemos escribirlo como Z menos X. Entonces el W va a ser igual a todos los X, Z menos X, Z, ¿cierto? Que pertenecen a R3, tal que X y Z pertenecen a R. ¿Ya? Este W se puede escribir de esa forma. Reemplazando, si estoy viendo la condición o la restricción, ¿cierto? Que nos está pidiendo. Muy bien. Entonces tenemos dos opciones. Vamos a mostrar que este conjunto es un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces definiendo la operación suma, definiendo la operación producto escalar, ¿cierto? Y viendo todas las condiciones o usando el teorema de caracterización. El teorema dice de que W es subespacio de R3. Sí, solamente sí. ¿Cuáles eran las tres? Era que W sea distinto de vacío,
que si U y B pertenecen a W, ¿cierto? Implica que U más B pertenece a W. Y si U pertenece a W y lambda pertenece a R, quiere decir que lambda por U pertenece a W. Fíjense que esto es mucho más rápido de demostrar que esto sea un espacio vectorial, así que vamos a usar el teorema de caracterización. Entonces, ¿será que W es distinto de vacío? ¿Es distinto de vacío? Por ejemplo, ¿qué elemento está en el conjunto W? ¿Alguien me puede decir? ¿XZ o no? No, el W están en R3, así que tienen 3 coordenadas, X y Z. ¿Lo podemos ver así, con esa restricción, o lo podemos ver así? X, Z menos X, Z. Si despejamos otra variable, va a quedar otra combinación de términos del W. Por ejemplo, le podemos dar valores al X y al Z. Si el X vale 1 y el Z vale 1, por ejemplo, este va a ser 1, 0, 1. ¿Cierto? Si X vale 1 y el Z vale 1, me queda 1 y 1, y aquí me queda 1 menos 1, así que 0. Entonces aquí yo ya encontré un elemento que está en W. Así que ahí podemos mostrar que es distinto vacío. Lo importante también es, bueno, encontrar uno, pero acuérdense que les decía yo que el conjunto más pequeño tiene que tener al neutro. ¿Y será que el 000 está en W? Me puede escribir en el chat o me hablan. Tengo el chat abierto. Mi pregunta es, ¿será que el 000 pertenece a W? ¿Sí o no? Que se supone que si es 0 va a quedar 0, 0, 0. Claro, si X y Se Z... reemplaza en X y Z a 0. Eso, muy bien. Si reemplazo X e Y en 0, ¿cierto? Entonces aquí me queda 0, 0 y 0 menos 0 es 0. Así que sí, sí está. Así que para aún mejor, para demostrar de que el W es distinto de 0, vamos siempre a verificar que el neutro de nuestro espacio vectorial esté en nuestro subespacio, nuestro subconjunto. Ya, si está, estamos en un paso mejor para demostrar que este subconjunto en realidad es un subespacio vectorial. Es decir, este vale, pero este también aún más, o sea, aún más importante de que el 000 esté. Así que siempre, siempre, siempre de aquí en adelante, para demostrar esta condición de que sea distinto de vacío, nosotros vamos a ver si en realidad el neutro está en nuestro subconjunto. En este caso sí está, así que vamos bien. La segunda propiedad entonces es que vamos a considerar U y B que pertenecen a W. Entonces, ¿cómo va a ser el U? El U es de la forma X, Z menos X, Z. Y el B va a ser, ¿cómo le ponemos B? ¿Qué letras le ponemos? R, S vamos a ponerle. S menos R y S. Entonces, como U y B están en W, tienen que ser de la forma de los elementos de W, ¿ya? Que son así. Entonces, veamos si lo sumamos. ¿Será que me da como un elemento W? Me va a quedar X más R. Aquí me queda Z más S menos X más R.
Y la tercera coordenada me queda z más s. Z más s. Esto es un elemento de W. Fíjense, tengo un elemento, ¿cierto? Y acá tengo el z más s, que es este de aquí, menos la primera coordenada. Y esta es la tercera coordenada, que son exactamente como está aquí. Entonces esto pertenece a W. Así que así lo demostramos. Para demostrar que la suma está, ¿cierto? Tengo que tomar dos elementos de la forma del conjunto, hacer la operación y ver que lo que me queda es en realidad un elemento del conjunto. Tengo una primera coordenada, aquí tengo la tercera coordenada menos la primera, ¿cierto? Y esta es la tercera coordenada, que eso es exactamente lo que está aquí. Primera coordenada, la tercera menos la primera y la tercera coordenada. Así que por eso está. Y la tercera condición es que si U pertenece a W y lambda en R, ¿cierto? Entonces U va a ser de la forma X, Z menos X y Z. Y entonces, ¿qué cosa es lambda U? Lambda es un valor real, así que esto va a ser lambda por X, Z menos X y Z. Y esto en realidad es lambda X, lambda Z menos lambda X, lambda Z. Entonces aquí tengo mi primera coordenada, aquí tengo mi última coordenada y aquí está la diferencia. Así que nuevamente el resultado pertenece a W. Así que ahí yo demostré que pertenece. Entonces, si tomo dos elementos y la suma está, y tengo un elemento y un escalar y la multiplicación por escalar está, podemos decir entonces que el W es un subespacio vectorial de B, perdón, de R3. ¿Y alguien me puede decir qué cosa es W en el espacio? ¿Un subconjunto? O Sí, sea, ¿B o W? W. W. ¿Sería un subconjunto de B o no? ¿Del Es un, espacio vectorial? sí, pero vamos a tratar de graficar aquí R3, ¿cierto? ¿Y qué subconjunto va a ser de R3? Esa es mi pregunta. ¿Será una recta? ¿Será un plano? No sé. ¿Qué cosa es W? Es igual a X, Z menos X, Z. Tal que Debería estar incluido dentro de un plano, ¿o no? claro, esto es un plano. En realidad aquí es difícil verlo. Lo que es más fácil verlo es con la condición. Que X más Y menos Z es igual a 0. X más Y menos Z es igual a 0. Esto es un plano. Que, ¿cómo lo podemos graficar? Esto no es álgebra 2, pero siempre es bueno tratar de ver qué cosa es. Miren, por ejemplo, voy a graficar, este es X y este es Y. Y este es Z. Entonces, si Z vale 0, y Z vale 0, vamos a estar aquí en el plano. Y si Z vale 0, me queda que X más Y igual 0, ¿cierto? Es decir, X es igual a menos Y. Entonces, en el plano XY, en este plano XY, esto de aquí es una recta, ¿cierto? Y en la recta Y igual a menos X, o X igual a menos Y. Así que es una recta por ahí. Bueno, vamos a suponer que es una recta, ¿ya? Entonces es una recta que pasa por los negativos, por acá. Entonces como una cosa así. Si lo dibujamos acá ahora, eso es como una cosa así.
No. Vamos a hacerla con azul. Ahí. Supongamos, vamos a ver. Entonces azul es esta de aquí. ¿Qué pasa si el i es igual a 0? Si el i es igual a 0, entonces me queda x menos z es igual a 0. Entonces x igual a z. Y entonces en el plano, ahora xz, esto es la diagonal, la identidad, ¿cierto? Y entonces esto sería en el plano xz, estaría como acá. Vamos a ponerlo como así. ¿Ya? Y en el plano YZ, es decir, si x, ahora si x es igual a 0, entonces me queda y menos z es igual a 0, entonces y es igual a z. Y entonces en este plano es la identidad también. Entonces y z. Entonces en el YZ está aquí. Pucha. Entonces, aquí tengo muchas rayas. Lo único que estoy diciendo es que estas tres rectas tienen que estar en un mismo plano. Y es el plano que va a estar definido más o menos, vamos a ponerlo así. Una cierta inclinación. ¿Sí? ¿Ya? Que obviamente pasa por aquí, que es el 0, 0, 0. Acuérdense que el W es un subespacio vectorial, así que en particular está aquí y va a ser un plano más o menos así. ¿Ya? Entonces el W ese es su espacio vectorial. Y aquí es claro que es un subespacio porque no es todo R3, pues no es 3 dimensiones, pues es algo de 2 dimensiones. Así que por eso es un subespacio del conjunto grande que es R3. Bueno, acá están los cálculos, que bueno, aquí lo hicieron, aquí está los cálculos de lo que hicimos nosotros también, aquí está más ordenadito. Primero debemos mostrar que el W es distinto de 0, entonces uno hace, como les decía yo, podemos elegir cualquier elemento, pero siempre es bueno saber que el 0, 0 está, así que vamos a ver si ese elemento está en W. Y si ese elemento está en W, ya, bueno, verificamos, ¿cierto? Que W es distinto de 0. Debemos de verificar que la suma está, ¿cierto? Tomo dos elementos en W y veo que la suma está. Y el tercer caso es tomar un escalar y el U, ¿cierto? Y multiplicar el lambda por U, ¿cierto? Y ver que también está en W. Sebastián, levanta la mano. Sí, profe, ¿en qué caso va a dar vacío? Cuando no es un subespacio vectorial. O sea, por ejemplo, así como para entender bien. Por ejemplo, acá, nosotros si lo vemos así gráficamente, ¿cuándo no va a ser? Cuando este plano no pase por el 0, 0, pase por otro lado. Por ejemplo, en este caso, un plano así, ese, que vamos a poner que sea W estrella, ese plano rojo no es un subespacio vectorial de R3, porque no pasa por el 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, por ejemplo, ese puede ser, y uno lo puede definir, son todos los X y Z, ¿cierto? Tal que Z es igual a Z sub 0.
Estoy fijo, para X y puede ser cualquiera, pero todos pasan por en esa altura ZC. Entonces, en este caso, si uno verifica, no es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque miren, ahí vamos a ver al tiro. Ya, supongamos que el W sea de esa forma. W asterisco sea X, Y, Z, tal que Z es igual a 2, por ejemplo. Ese es un caso. Entonces, lo primero que tengo que mostrar, ¿cierto? Es que el W sea distinto vacío. Como les dije, es súper importante que el 0, 0 está. El 0, 0, 0 está en este conjunto. Fíjense que son en realidad son los X, Y, 2. Entonces me doy cuenta de que el 0, 0, 0 no pertenece a W asterisco. ¿No? Porque la tercera coordenada es 2 siempre. Entonces nunca va a ser 0. Entonces puedo demostrar que es distinto de vacío. Por ejemplo, el 0,0,2 está, ese sí está. ¿Ya? Pero para que sea subespacio, el 000 siempre tiene que estar en el conjunto que está contenido. Y en este caso no pertenece. Y entonces, por lo tanto, el W asterisco no es un subespacio vectorial de R3. Ya. Casi siempre el problema va a ser el 000. Porque la definición de la suma y la multiplicación por escalar, como son subconjuntos, estaría casi siempre sin problema. El que va a dar problema es que esté o no esté el 0. Y bueno, este es un ejemplo de que hay espacio, ¿cierto? Porque este es un plano, así que un plano siempre va a ser un subconjunto del espacio. Pero para que sea subespacio necesito que este plano pase por el origen. Si no pasa, como en este caso el rojo, este es un plano, es un subconjunto, pero no es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cuándo va a subir la clase de ayer a lineal? ¿Cómo? ¿Cuándo va a subir la clase de ayer a lineal? ¿No la subí ayer? Es que no la encontré por lo menos yo. Ah, ya se me olvidó. Hoy día la subo. Ya también sube la de hoy, ¿cierto? Sí, yo pensé que la había Ya, subido, pero bueno, sí la voy a verificar. ya, muchas gracias, profe. Eso. Ya. Veamos ahora este ejemplo. Lo mismo le voy a contar. ¿Sí? Ah, ya. Las voy a subir ahora cuando termine. W ahora va a ser el conjunto de las matrices de orden 2, tal que A más A traspuesta es igual a 0. Estas son las antisimétricas. Bueno, este es un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Y por qué? Vamos a ver al tiro por qué. Vamos a analizar esto en otra página. Ya, entonces, este es el conjunto de las matrices ahora de orden 2. Y entonces, tengo que mostrar de que W sea un subespacio vectorial de las matrices de orden 2. Entonces, en primer lugar, a ver que W sea distinto de vacío. Entonces, veamos que la matriz nula, ¿cierto? Porque ese es el neutro de las matrices, ¿cierto? El neutro de las matrices es la matriz nula, así que veamos que la matriz 0, 0, 0
pertenece a W. Bueno, fíjense que 000 más 000 traspuesto es igual a 0000 más, voy a transponer, estos ceros los voy a poner para abajo y los otros ceros los pongo para abajo, ¿cierto? Y eso me queda la matriz 0000, ¿cierto? Entonces, sumo las dos y me da la matriz 0. Sumo estas dos matrices y me da la matriz 0. Entonces, eso quiere decir que la matriz 0000 pertenece a W. Así que sí, no hay problema. La condición 2 dice que tengo que tomar dos elementos, que ahora son A y B, porque son matrices. Pero como estamos pensando en espacios vectoriales, A y B se dicen vectores, sin importar si son matrices o alguna otra cosa. Los elementos de W quiero ver que sean vectores porque quiero que sea un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, si A pertenece a W, eso quiere decir que A más A traspuesto es igual a la matriz 0. Si B pertenece a W, quiere decir que B más su traspuesta es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, la suma A más B, ¿será que pertenece a W? Bueno, decir que pertenece a W quiere decir que esto más su traspuesta tiene que ser igual a 0. Bueno, pero esto es A más B, ¿cierto? Más, y por propiedad de traspuesta, eso es A traspuesta más B traspuesta. Entonces, las matrices son conmutativas con la suma, ¿cierto? Así que las puedo dar vuelta. También es asociativo. Y esto de aquí yo sé que es 0. Y esto de aquí yo sé que es 0. Así que me da 0. Así que en realidad sí lo es. A más B pertenecen a W. Si A y B están en W, la suma también va a estar. Y el tercer caso, tengo que considerar un lambda que pertenece a los reales, ¿cierto? Y una A que pertenece a W. Entonces, pero si el A pertenece a W, eso quiere decir que A más A traspuesta es igual a la matriz 0, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿será que lambda A pertenece a W? Para ver que pertenece a W, tengo que mostrar que lambda A más su traspuesta va a ser igual a 0. Pero esto es lambda por A más, esto es un escalar, así que no puedo transponer un escalar, ¿cierto? Así que me queda así. Y entonces puedo factorizar. Esto es igual a lambda. Y esto de aquí es la matriz 0. Por la propiedad de que A está en W. Y lambda por la matriz 0 es la matriz 0. Entonces luego lambda A pertenece a W. Tengo que las tres condiciones se cumplen. Entonces aquí ya demostré que W es un subespacio de las matrices cuadradas de orden 2. Esto es bueno, no sale la conclusión. Ya, entonces, paso a seguir. Si tengo un subconjunto de un cierto espacio vectorial, ¿cierto? Para demostrar que es un subespacio, tengo que ver que el neutro está en el conjunto
En este caso sería la matriz nula. Si dos elementos están en el conjunto, tengo que ver cómo se comporta la suma. Si la suma está en ese conjunto W, entonces estamos por buen camino. Y la otra es ver de que la multiplicación por escalar esté en el conjunto W. Si está, entonces decimos de que cumple las tres propiedades y por lo tanto el W es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas. No, ahí está escrito todo lo que dijimos. Bueno, ya estamos en la hora. Pueden revisar ustedes que fíjense, este es el conjunto, es un subconjunto de los polinomios, que es Rn de X. Estos son polinomios con coeficientes reales, por eso el R, de grado menor o igual que n. Esos son polinomios de grado menor o igual que n, eso es. Y acá el W dice que son polinomios que pertenecen a este conjunto, ¿cierto? Tal que I por AI es igual a 0. Esto fíjense que son cosas distintas. Aquí yo tengo un polinomio, así que por ejemplo el P de X es A0 más A1X más A2X cuadrado hasta un ANXN. Y la condición me dice que 0 más A1 más 2A2 más 3A3 más N a N es igual a 0. Ya, esa es la condición. Usando esta condición, yo quiero ver de que el W sea un espacio vectorial. Entonces, vamos a ver que el 0 está. El neutro de los polinomios es el polinomio nulo, ¿cierto? El polinomio nulo está en W. ¿Por qué? Porque fíjense que todas las entradas o los coeficientes son ceros. Todos los A0, A1, A2 son ceros. Entonces, si lo reemplazo aquí, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Esta suma me va a dar 0, que es lo que yo quiero que me dé 0. Así que sí se cumple y por lo tanto el polinomio nulo está en W. Ahora voy a tomar dos polinomios, P y Q, ¿cierto? P entonces es un polinomio y cumple la condición. Este es Q. Q es otro polinomio y cumple la condición. Ahora, la suma sería esta de aquí, ¿cierto? No sé si se ve claro. Lo que estoy diciendo acá, que P de X es un A0 más A1X más ANXN, ¿cierto? Y además cumple que el 0 más A1 más 2A2 más NaN es igual a 0. Y el polinomio Q de X va a ser B0 más B1X hasta BNXN y va a cumplir que 0 más B1 más 2B2 más NBN es igual a 0. Esas son las dos condiciones. Entonces, si yo sumo estos polinomios, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar? A0 más B0, A1 más B1 factor de X, ¿cierto? Y así hasta un AN más BNXN. Y entonces voy a querer mostrar, ¿cierto? Que este nuevo polinomio con estas coeficientes debe cumplir que la suma de los I por AI más BI es igual a 0.
Es decir, tengo que mostrar que 0 más A1 más B1 más N por AN más BN es igual a 0. Pero si se fijan, si yo sumo esta parte, ¿cierto? Con esta de aquí, ¿cierto? Me quedan los elementos que quiero acá. Entonces voy a tomar los dos polinomios, los sumo, me queda así, y si sumo las condiciones, ¿cierto? Me queda la condición que yo necesito. Así que P más Q en realidad pertenece al conjunto W. Y lambda por R es multiplicar por un escalar, ¿cierto? Al multiplicar el escalar, el polinomio se queda más bien parecido al anterior, ¿cierto? Va a ser un polinomio también de grado n, porque estoy multiplicando por un escalar, así que no le va a aumentar el grado al polinomio. Y por otro lado, si le agrego el lambda a la condición, ¿cierto? Puedo factorizar por lambda y me queda la condición que teníamos antes. Esto de aquí es lo que teníamos antes. Entonces yo ya sé que es 0 y lambda por 0 va a ser 0. Entonces cumple la condición para esto y este polinomio aún va a estar, este no es un subconjunto, este pertenece a los polinomios de grado n. Por lo tanto, cumple que lambda p pertenece a W. Y entonces tenemos las tres condiciones y entonces así demostramos que el W es un subespacio de Rn de X. Eso. Entonces, lo importante es que uno tiene que analizar cuáles son las propiedades y verificar cuál es el elemento neutro, cuáles son las propiedades que restringe el conjunto, ¿cierto? Porque nuestro conjunto ahora no solamente son números, no solamente son matrices, pueden ser varios. Vimos aquí que pueden ser polinomios, nosotros vimos que fueran matrices, ¿cierto? Todo eso van a ser subespacios vectoriales. Entonces hay que mentalizarse en las propiedades más que en las condiciones del conjunto. Eso. ¿Alguna pregunta, duda? De mi parte, todo bien, profe. Todo claro, profe, por mi parte. Ya, qué bueno. Ya, pues entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Profe, ¿Sí? una consulta. Las notas del desafío 1 todavía no están, ¿cierto? No, todavía no están. Esta semana deberían estar. Ah, ya, profe. Ya. Muchas gracias, profe. Que tenga Ya, un buen día. gracias igual.